De pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos nuestra fe hoy en la semana 29 del tiempo ordinario, ciclo A. Hoy la memoria es memoria de San Juan Pablo II, pero se impone siempre la dominica. Esta misa la ofrezco por todos ustedes, por los que desde el Facebook del santuario nos siguen, en especial por el eterno descanso de Carol Castillo, Guadalupe Gutiérrez Sánchez en su 14º aniversario. Nos unimos a la acción de gracias de la familia López Espinosa de los Monteros y de la familia López Brum. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad todo aquello que nos separa del amor divino. Pidamos perdón. Yo confieso, Dios poderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados escuchamos la palabra.
Lectura del libro del profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor. Aunque tú no me conocieras, yo soy el Señor y no hay otra. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso aunque tú no me conoces, para que todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. La grandeza del Señor. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre, ofrézcanle en sus atrios sacrificios. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas, tiemblen ante Él los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos, Él gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo, el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Nuestro Padre, recordamos sin cesar la obra que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que han emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos, muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes,
para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enseñen la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda y Jesús les preguntó: ¿de qué efigie es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Sentados, por favor. Muy queridos hermanos, muy queridas hermanas, el Señor nos permite en este día 22 de octubre celebrar nuestra fe en la presencia del resucitado. Hoy la Iglesia también celebra la memoria de San Juan Pablo II, que muchos de nosotros conocimos aquel 29 de enero que estuvo aquí en Puebla de Los Ángeles. El Evangelio que hoy hemos escuchado nos habla de la situación que vivía Jesús ante algunos grupos de poder de su tiempo. Recuerden que en tiempo de Jesús había 5 grupos religiosos que interpretaban distintamente la ley. Eran los saduceos, los fariseos, los herodianos, los esenios y los celotas. Hay un buen libro que deben de leer, de los 1000 libros que hay que leer antes de morir, que se llama Jerusalén en tiempos de Jesús, de Joaquín Jeremías. Todo lo que encuentren de Joaquín Jeremías hay que leerlo. Igual de Carlo María Martini o de Carlos Rabasi, bueno, o de Fulton J. Sheen o de Bernard Herring. Hay autores muy recomendables. Bueno, los fariseos, fariseo en hebreo significa piadoso, tenían como norma el cumplimiento del Shabbat en un orden fundamentalista. Y en cambio los herodianos eran un grupo pragmático porque eran un grupo afín al poder, era un grupo alfil, como hoy pasa con los grupos alfiles que están unidos a partidos políticos grandes en México. Bueno, querían hacerlo caer porque las posturas de Jesús ante la ley les incomodaban. Pero pues Jesús es Dios y Jesús conocía su pensamiento. De hecho lo halagan, aunque al halagarlo están diciendo la verdad. Tú eres sincero y tú siempre enseñas la verdad. Eso es cierto. Jesús siempre enseña la verdad. Dinos si es lícito pagarle o no el tributo al César. Si Jesús hubiera dicho es lícito, se hubiera echado al pueblo encima porque los judíos odiaban a los romanos. De ahí ese famoso grupo, el que les dije hace un momento, Dios mío, la memoria me está fallando. De ahí partían los sicarios. Hoy se le ha dado una connotación distinta a la palabra sicario, porque pensamos que el sicario es un asesino a sueldo. No, los sicarios pertenecían al grupo de los celotas, y los sicarios lo que hacían era matar a los romanos por puro nacionalismo religioso. Se les llamaba sicarios porque tenían su sica, un cuchillo de este tamaño, y los mataban. Bueno, si Jesús hubiera dicho no, lo hubieran acusado ante el César de sedición. Pero Jesús, inteligente Dios, suma inteligencia, les dijo: denme una moneda.
Si Jesús predicó entre el año 28 al 30, antiguamente se pensó que Jesús había muerto en el 33, pero después de la aplicación de los estudios históricos en la Escritura, la fecha más probable de la muerte de Jesús y de la resurrección fue el viernes 7 de abril del año 30. Entonces, ¿quién imperaba en Roma? Un reyesuelo terrible que fue Tiberio. Se entiende que sacaron la imagen de Tiberio. Por eso en la famosa sábana santa se acostumbraba ponerle en los ojos al cadáver 2 monedas. Y la sábana santa tiene la imagen de Tiberio. Bueno, apenas hubo una exposición aquí en San Jerónimo, que supongo ustedes fueron. Bueno, la respuesta de Jesús es extraordinaria. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Habría que entender esta pregunta dentro del contexto, habría que entender esta respuesta dentro del contexto de la pregunta. Porque cuando un obispo, cuando un sacerdote habla de cuestiones políticas, hay algunos informadores de noticias que recurren a esta expresión de Jesús y están equivocados. La pregunta era sobre el pago de impuestos, no sobre hablar de política. Y la respuesta de Jesús es contundente por 2 sencillas razones. La primera, hay que entender el concepto que tenían los romanos del gobernante en turno. Ustedes recordarán por sus datos de cultura histórica que el Senado romano, no recuerdo si en el año 24 o 27 antes de Cristo, aprobó, imagínense, ese es el paroxismo del poder, como hoy lo vemos en México con tantos gentes que tenemos terribles, ¿no? Lo nombraron Dios y nombraron Dios a César Augusto. Ese es un paroxismo horrible del poder, que yo recuerdo los dioses nunca mueren y todos los emperadores romanos murieron, muchos asesinados, ¿no? El hombre cuando pierde la razón piensa que es Dios. Ahí tenemos a tantos hombres y mujeres en el mundo, bueno, no tantas mujeres, más bien hombres, que se han sentido dioses y vean cómo han acabado. Ahí Jesús lo que está diciendo indirectamente, el César no es Dios, con eso lo hubieran acusado, pero yo creo que los que mandaron eran de poca inteligencia, no le entendieron la respuesta a Jesús. Jesús estaba diciendo, el César no es Dios. Si hablan de tributo, denle el tributo al César para que lo aplique en el bien común. Pero también denle lo que merece a Dios. Y el César está por abajo de Dios. Por tanto, los obispos, los presbíteros, los laicos pueden hablar de cualquier área de la cultura, porque el César no está por arriba de Dios. Y no estamos hablando de 2 mundos separados, ese es el grave problema en México. El Estado laico lo entendemos como un Estado anticatólico y anticlerical. El Estado laico lo entendemos que la doctrina social de la Iglesia Católica no puede iluminar nada de las realidades políticas en México. Por eso yo siempre he dicho que nuestro Estado laico es un Estado anticlerical y anticatólico. Si se paga al César el impuesto, es para que el impuesto sea empleado para obras públicas. Y si lo actualizamos esto en nuestros días, el gran desencanto de muchos ciudadanos mexicanos es que el impuesto no va a obras públicas. El impuesto va
para enriquecer a los gobernantes y a sus familias. Ese es el grave problema en México. Dijéramos que construyan, que edifiquen grandes obras en México y no se hacen. Imagínense, a 3 años y medio del coronavirus, todavía están discutiendo si es posible vender en las farmacias vacunas como Moderna o Pfizer. ¿Y qué es lo que se está vacunando hoy en México? Vacunas de media calidad como ni me acuerdo de los nombres de estas. Esas. Pero ¿por qué no se venden en las farmacias? Dijéramos, se ha elevado con el IMSS Bienestar las operaciones, las citas médicas, pero no sigue igual. Un servidor que está en la postura de la salud, luego recibo llamadas de fieles que me dicen, oiga padre, usted que conoce al director del ortopedia, fíjese que me ponen mi cita para mayo del próximo año y yo ya no aguanto. Pues si yo viera que no hubiera tanta podredumbre en esto. Por eso el desencanto de muchos mexicanos de los impuestos. Es espantoso eso. Aquí lo que está diciendo Jesús es eso. Paga el impuesto al César, sí, pero dale a Dios lo que merece Dios. Y en esta segunda parte es interesante la reflexión. Miren, San Agustín, el famosísimo padre occidental, él hace una homilía hermosísima basándose en el capítulo 1, versículos 26 y 27 de Génesis, que dice Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice Agustín, el hombre nunca pierde su imago Dei de Dios, aunque sea pecador, aunque sea el más vil pecador. Sí pierde cuando peca su semejanza. ¿Y por qué nunca pierde la imagen? Porque tú y yo hemos sido rescatados a precio de sangre. Tú y yo valemos la sangre que derramó Jesucristo en la cruz. Jesús vino a rescatar solamente a los seres humanos. Oiga, padre, y mi perrito, mi gatito, mi lorito, mi hámster, pues son animalitos, pero ellos no los vino a rescatar Jesús. Jesús vino a rescatar solamente a hombres y mujeres, hombres y mujeres, hombres y mujeres. La ideología de género que se está utilizando mucho ya en las escuelas, esa es una ideología fincada en puras mentiras, no es científica. ¿Dónde está la imago Dei? ¿Qué le debemos de dar a Dios? La imago Dei está en los bebitos que están en el vientre materno. La imago Dei está en los niños que nacen. La imago Dei está en los niños que crecen. La imago Dei está en los adolescentes y jóvenes. La imago Dei está en los adultos. La imago Dei está en los ancianos. Y la imago Dei estarán en los que hoy mueran. Ahí está la imagen de Dios. Y por tanto, la imagen de Dios tenemos que respetarla. Si Jesús dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, por tanto, toda la humanidad le pertenece a Dios. Nadie puede violentar a la humanidad ni con el asesinato, ni con el aborto, ni con la mutilación, ni con el suicidio, ni con el secuestro, ni con la guerra, ni con el terrorismo, ni con el narcoestado.
¿Cuántas personas en la sacristía o en la oficina han venido a llorar conmigo? Me presentan sus fotos de sus familiares, mamá, papá, hermano, hermana, hijo, hija, que están desaparecidos hace un año, hace 10, hace 20, hace 30 años. Y llorando me dicen, Padre, estoy como muerto en vida. No sé dónde está mi hijo. No sé dónde está mi madre. No tengo un lugar para llevarle flores. Y el subsecretario encargado de desaparecidos, creo que se apellida Encinas, pues ya se va a buscar otro hueso. Dios mío, si no fueron capaces, como decía Martí, que en paz esté, de ser eficaces en sus puestos, hubieran renunciado a ese tiempo y todavía buscando hueso el hombre. Seres insensibles los que gobiernan. ¿Insensibles por qué? Porque ¿cuántos sufren ante un desaparecido? Nos duele lo que está pasando en Israel. ¿Qué tiene que ver Hamás con Palestina? Es como si aquí la familia michoacana pusiera por ahí misiles en Houston y después el gobierno de Texas dijera, váyanse 20 millones de mexicanos al sur porque vamos a bombardear. ¿Qué tienen que ver los palestinos con Hamás? Pero es el poder sobre el pobre. Nos duele lo que pasa en Ucrania, pero ¿por qué no nos duele lo que pasa en México? Estamos en guerra. Ahí está la imagen de Dios ante un hombre que hoy van a matar, un joven que van a matar, una mujer que van a matar. Y que todavía la secretaria de Gobernación tenga torpes declaraciones en decir que la estrategia de seguridad está funcionando. Ya los obispos dijeron, no funciona. Ahí está la imagen de Dios en cada hombre y en cada mujer, en cada niño, porque ya hasta matan a niños, en cada adolescente que matan, que secuestran, que mutilan, que pasan hambre, que no tienen trabajo, en cada migrante que es maltratado en México. Hablo de la ineficacia. En Tijuana se quemaron 40 migrantes y el director sigue caminando como si no hubiera pasado nada. Ahí está la imagen de Dios. ¿Qué hemos hecho con la imagen de Dios? Dada al César lo que es del César, y el César está por abajo de Dios. ¿Qué pasó el día viernes en la Cámara de Diputados? Aprobaron un endeudamiento de cerca de 2 billones de pesos. Pues no que México no iba a endeudarse, no que la gasolina iba a costar 10 pesos. Pero como decía Goebbels, el de Hitler, repítete una mentira 10 veces, todas te lo van a creer como verdad. Ya estamos a una semana de celebrar la fiesta de San Juditas Tadeo. Y en las revelaciones místicas de Jesús a Santa Brígida de Suecia en el siglo XIII, Jesús le decía a Brígida, Brígida, cuando haya un caso difícil y desesperado, recurre como intercesor a mi primo San Judas. Por eso San Judas tiene un medallón donde tiene la efigie de Jesús. Y por eso las imágenes de Jesús y de Judas son iguales. Pues yo creo que México es un caso difícil y desesperado. Donde estamos a punto
de convertirnos en una dictadura. Donde se quieren desaparecer los poderes. Qué horrible es eso. Y donde que hay que hablar porque Dios está por encima del César. Dios está por encima de todos los gobernantes. Si México, como decía Juan Pablo II, utilizando esa frase de Polonia, los que hemos tenido oportunidad de estar en Polonia y en los países donde estuvo el socialismo, mis respetos a esos países. Los templos llenos, las vocaciones son 5 veces más que en México. Yo estuve en Lublin. Lublin tiene 500,000 habitantes, 900 sacerdotes. Puebla tiene cerca de 4,5 millones de habitantes como diócesis, y somos 600 sacerdotes, donde la gente comulga de rodillas, donde en Cracovia, en la catedral dice, el pueblo polaco ama la libertad, pero ama más a la Iglesia Católica. Por eso el Papa dijo en el 79, cuando estuvo aquí en México, México semper fidelis. Esa frase es de Polonia. Si Juan Pablo II resucitara, se asustaría, porque México ya no es fiel. Es fiel a sus intereses, es fiel a sus partidos. Hoy se venera más a un hombre que a Dios. Hoy se le hace caso más a un hombre que a Dios. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No demos al César lo que le pertenece a Dios. ¿Y qué le pertenece a Dios? La vida digna de cada ser humano en México. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en pie, hagamos profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Elevemos nuestra súplica al Padre. Respondemos a cada invocación, Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Víctor, oremos. Por los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria, estado y localidad, oremos. Por los que sufren, por los que lloran, por los que no tienen ganas ya de vivir, por los enfermos, los agonizantes, los presos, los migrantes tan maltratados, para que hayan en Dios y en los más cercanos ayuda y consuelo. Oremos al Señor. Por los que estamos aquí presentes, por nuestras intenciones, por nuestras necesidades, por nuestras acciones de gracias, oremos al Señor. Por la acción de gracias de las familias López Espinosa de los Monteros, por la salud de Rocío Espinosa de los Monteros y la familia López Brun, oremos al Señor. Por el eterno descanso de Carol Castillo, Guadalupe Gutiérrez Sánchez en su 14º aniversario, de Guillermo López y del Padre José Guadalupe Sanguino, oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Sentados en la entrada hay unos sobres. Hoy es día del Domum.
Si alguien quiere dar al final un sobre su cooperación, lo puede hacer. Si ahorita alguien pone un sobre, le pido a la señorita Teresita Espinosa que se le quede ese sobre y al final recoge los sobres que puedan dar. Gracias. Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, el don de poder servirte con libertad de espíritu para que por la acción pacificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles y santos, cantamos llenos de alegría. Santo es el Señor, santo, santo es el cielo, santo es Él. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este
es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Guadalupe Gutiérrez Sánchez, a quien llamaste hace 14 años de este mundo a tu presencia. A Carol Castillo, a Guillermo López, al Padre José Guadalupe Sanguino, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, por la familia López Espinosa de los Morteros, por Rocío Espinosa de los Monteros, por la familia López Brun, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Pablo II y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Dense un signo de paz. Perdón. Dios va mucha bien. La paz.
Danos. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzcan fruto en nosotros y nos ayuden a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados un segundo. El próximo viernes 27 tendremos misa, la última a las 11 de la noche. Después habrá una hora de mañanitas con mariachi, más bien nochecitas, porque sería ya en la noche. El templo ese día se va a cerrar a la 1 de la mañana. Se abrirá a las 4:30 de la mañana. La primera misa será cuarto para las 5 de la mañana y serán cada 45 minutos. Ya me prometieron las vallas, los del policía auxiliar, pues pondremos vallas acá para que la banqueta esté despejada hasta la Casa Blanca, bueno, más bien aquí el portón blanco. Y aquí la gente salga rápido. Las misas serán de 33 minutos. El año pasado a las 8 de la mañana no había fila todavía. La fila empezó después de las 8 de la mañana. Entonces pondremos una carpa en medio, habrá una pantalla en medio para que la gente que ya no puede entrar o que tenga prisa en salir empiece a ver la misa ahí desde las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, o tal vez 8:30, no lo sé. Y
Todas las misas en la mañana serán con mariachi. Las misas también serán con organista. La última misa será, como de costumbre, a las 12:30, 1 de la mañana. El templo se va a cerrar hasta que se vaya el último fiel. Y el templo se va a limpiar en la madrugada, porque queda muy sucio, muy, muy sucio. Las misas de costumbre al domingo siguiente serán 9, 10, 11, 12, 1, 2 y 5:30. Como el templo seguirá sucio, el lunes solamente habrá misa de 11 y después se limpiará el templo a puerta cerrada. Hay que pedirle a San Juditas por nuestra querida patria mexicana. Si alguien no dio algo para el DOMUN, el Día Mundial de Misiones, ahí está Teresita recibiendo sus sobres para que después Teresita lo cuente en la sacristía. Gracias por su caridad. En pie. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podéis ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, que pasen buenas tardes. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. El Señor esté con vosotros.